Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro viaje de conocimiento. Estuvimos viendo últimamente sobre el orden en los sistemas biológicos, cómo las células se las arreglan para generar un medio ordenado, para desprenderse de la entropía, para generar un ambiente de coherencia y unificación que les permita realizar la enorme cantidad de funciones que realizan a cada instante. Vimos que la manera de ordenar el organismo es mediante los alimentos, mediante la respiración y, por supuesto, las características de la mente, la actitud mental. Vamos a ver hoy, sobre todo, los alimentos y la energía vital. ¿Ok? Comencemos. Ok. Cada alimento posee propiedades energéticas relacionadas con su naturaleza vibratoria y con la resonancia con los distintos órganos y funciones del organismo, y a su vez con el entorno, de acuerdo a su sabor, su textura, su naturaleza animal o vegetal, su composición química, etc. Ya hemos visto que la energía se propaga en forma de onda, vibrando, es decir, moviéndose repetidamente alrededor de un punto de equilibrio. Esa es la definición de vibración. El movimiento es vibración. La energía es vibración y de acuerdo a su amplitud y su frecuencia, sus efectos serán diferentes. La información siempre se propaga, se extiende como una onda. En el universo físico la energía está polarizada. Se divide para moverse vibrando. Se divide en dos fuerzas opuestas y complementarias. El yin y el yang. Un polo positivo, un polo negativo. Es lo que permite el movimiento, el intercambio de cargas, la transformación y los ciclos en la naturaleza. Chi es el término chino que designa energía. Ki en japonés, prana en sánscrito, y se utiliza para designar, para describir la fuerza vital o energía que fluye constantemente por el cuerpo y de hecho por toda la naturaleza, por todo el universo. El cuerpo físico es una manifestación en sí mismo de esta energía. Es difícil definirla, pero puede decirse que esta energía es efecto del movimiento de la conciencia. Este movimiento genera la separación de cargas o polos que origina el flujo de energía o electricidad. Esta energía existe en todas partes, impregna a todos los seres y cosas y fluye sin cesar de manera rítmica y alternando las polaridades. Poseemos cuerpos eléctricos programables. La energía sigue a la conciencia o la mente. Lo que es lo mismo decir, la mente dirige, mueve la energía. La energía es una manifestación del movimiento de la mente. Y la energía se cristaliza, se condensa, se plasma en sustancia, en materia. La materia sigue a la energía. Por lo tanto, la conciencia mueve y modela a la materia y al cuerpo físico. La presencia de materia curva el espacio-tiempo. Esta curvatura del espacio-tiempo, a su vez, dirige el movimiento de la materia. Parece complicado. Si reflexionan un poco, se van a dar cuenta. Albert Einstein, en su relatividad, lo describe perfectamente. Lo que llamamos energía es la manifestación electromagnética del movimiento de la conciencia.
Existen distintos tipos de chi. Hay una energía, un chi congénito, presente en el cuerpo al nacer, que es energía e información transmitida por nuestros padres, e incluye la información contenida en los genes. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Que les explicaba el orden a partir del orden, que es la información ordenada que se transmite por el ADN, es la información genética, la información contenida en los genes, que es inalterable. Mantiene un orden en sí mismo gracias a su estructura cristalina, es decir, cuasi cristalina, de cristal aperiódico. Esto le permite mantener la información ordenada a través de las generaciones. Hay otro tipo de chi, que es el chi de la respiración, la energía de la respiración, la energía pura de la respiración. Hay una energía, un chi protector, que es un campo electromagnético que rodea el cuerpo, a su vez en conexión con el sistema de defensa, con el sistema inmunitario. Hay un chi nutritivo procedente de los alimentos, un chi de origen cósmico, proveniente del Sol, las estrellas, de la Tierra. Todas estas energías, que en realidad son distintas manifestaciones de la misma energía, se mezclan en el cuerpo formando lo que se llama el chi verdadero, la energía verdadera. Y la cantidad de esta energía que poseas determinará tu poder personal, tu salud, tu longevidad y tu calidad de vida. Hay otros factores que influyen y son los cambios climáticos y por supuesto el estado de los órganos internos. Como se dice, mens sana in corpore sano. Entonces, vemos que la energía que se mueve y circula y cambia de polaridad, lo hace justamente porque puede dividirse en dos polos. Un polo positivo, un polo negativo, un polo yang y un polo yin. Este principio de yin y yang surge a partir de la observación de la naturaleza y del ser humano y describe el hecho de que toda la creación y todos los fenómenos naturales tienen su propio opuesto que lo complementa. Así pues, el yin se relaciona con la oscuridad, el frío, la noche, lo interior, lo que desciende, es el principio femenino, mientras que el yang se vincula con la luz, el calor, el día, lo exterior, lo que asciende, es el principio masculino. Todos los fenómenos poseen aspectos yin y aspectos yang en diferente grado. El yin y el yang se complementan de forma natural, dependen uno del otro y se controlan mutuamente. Son conceptos relativos. Uno no existe sin el otro, como la electricidad y el magnetismo. Uno tiende al movimiento, generando función, y el otro tiende a la quietud, generando gravedad y masa, o sea, sustancia. La electricidad es positiva, es yang. El magnetismo es negativo, es yin. Pero ambos son indisociables. El yang es la parte de la energía que genera movimiento y función. El yin es la contraparte que genera sustancia. Pero la energía es la misma, porque en su naturaleza la energía es movimiento y transformación. También pueden transformarse entre sí, yin y yang. Por ejemplo, un exceso de yin puede convertirse en yang y viceversa. Lo vemos una invasión de frío en el invierno. El frío que es yin. Generalmente esto se asocia con humedad, frío. Y esto provoca fiebre, que es calor, que es de naturaleza yang. Es decir, es el frío que en el cuerpo, al no poder resolverse, se transforma en calor.
y dolor, que son manifestaciones justamente de naturaleza yang. Otro ejemplo, una insolación o un accidente cerebrovascular, un ACV, son un ejemplo de exceso extremo de yang, que puede provocar obnubilación, pérdida de la conciencia y coma, que corresponden a manifestaciones de tipo yin, es decir, inmovilidad. Esa inmovilidad, esa caída, esa tendencia a caer es de naturaleza yin, tendencia al descenso, a la inmovilidad. Cualquier desequilibrio entre el yin y el yang dentro del cuerpo que no sea convenientemente balanceado provoca trastornos y enfermedades en los niveles físico, energético, emocional y mental. Las causas del desequilibrio, lo he explicado anteriormente, pueden ser internas, debido fundamentalmente a emociones, malos hábitos, herencia o características genéticas propias. También estos desequilibrios pueden ser de causa externa, como lo vemos por los elementos de la naturaleza, una invasión de frío, humedad, calor, también por infecciones, intoxicaciones o lo que es la accidentología, traumatismos, heridas. Y otro ítem que es el exceso de trabajo y el estrés. Todas estas causas de origen externo impactan, por supuesto, en el sistema interno, produciendo desequilibrio. Y también, que es lo que nos interesa en este capítulo, una mala alimentación. Eso también tiene que ver, por supuesto, con los malos hábitos. Y esto es uno de los factores que provocan fuertemente desequilibrios. Todos los alimentos tienen una determinada cualidad energética. La mayoría presentan una combinación en diferente grado, pero algunos pertenecen de modo predominante a una u otra categoría. Los alimentos de naturaleza yin son fríos, húmedos, suaves y de color oscuro. Esta es una descripción, es una generalidad. Son yin los alimentos acuáticos, por ejemplo, como el pescado, las algas, los alimentos que crecen en la oscuridad o bajo tierra, como los champiñones, las raíces y los tubérculos, papa, batata. También los cereales, como la avena, la cebada, el maíz, hortalizas, verduras en general, tomate, lechuga, pepino, tofu, frutas como banana, pera, sandía, melón, limón, pomelo. Todos estos son de naturaleza yin. Los alimentos básicamente yang son cálidos, secos, duros y por regla general presentan una tonalidad clara, por regla general. Suelen crecer en el campo, sobre el suelo y en lugares luminosos. Son yang las carnes, obviamente, algunos mariscos como los mejillones y las gambas, también el ajo, la canela, el clavo de olor, comino, pimientos, algunas frutas son de naturaleza más yang, o sea, son yin, pero tienen una naturaleza más yang, como por ejemplo los damascos, cerezas, castañas, frutillas, la manzana roja y el durazno. Por ejemplo, la manzana roja, un malestar, por ejemplo, colitis, diarrea, uno de los alimentos indicados es manzana roja rallada, porque es astringente y tiende a secar, es decir, hace un efecto yang en esa condición yin de exceso de humedad. Estas energías, por supuesto, son relativas. No representan un valor absoluto. Se trata de una cosa en relación con la otra. Un alimento es más yin que otro, o más yang, o menos yin, etc. Pero nada es absoluto en sí mismo. Por ejemplo, el durazno es más yang que el melón, pero más yin, o sea, menos yang que el pollo, o que la carne vacuna. El cordero y el pescado son carnes,
pero el cordero es mucho más caliente en su naturaleza, así que el cordero es más yang que el pescado. Esto luego lo vamos a ver referente a ciertas condiciones donde el cuerpo, donde hay calor en la sangre, calor en los tejidos, o una deficiencia de nutrición, un cuadro de desnutrición, de insuficiencia en algunos órganos, donde de acuerdo a la naturaleza del alimento, por ejemplo, si tienes calor en la sangre, manifestado como alergias, acné, erupciones, es inconveniente, es decir, no está indicado, por ejemplo, comer carne de cordero, comer alimentos calientes, alimentos que calienten y tonifiquen la sangre. Justamente lo contrario, hay que refrescar. Vamos a ver las 4 energías. El concepto de 4 energías puede considerarse como una extensión del yin y el yang. Las 4 energías son caliente, templado, fresco y frío, e indican el efecto energético que ejerce un determinado alimento sobre el organismo y no en sí su temperatura. No es la temperatura del alimento, sino el efecto que provocan en el organismo. Entonces, repito, caliente, templado, fresco y frío. Los alimentos, calientes y templados, tales como carnes, pimientos verdes y rojos, como el ají, morrón, el jengibre, puerro y algunos cereales como el trigo sarraceno, se consideran yang y se emplean para tratar dolencias de tipo yin, relacionadas, como les decía, con una insuficiencia o con el frío. Por ejemplo, enfriamiento, debilidad, convalescencia, anemia, diarreas, reumatismo articular crónico, este tipo de condiciones. Los alimentos frescos y fríos, como las verduras y frutas, los lácteos, la miel, son de naturaleza yin y se emplean para tratar trastornos debido a un exceso de yang, vinculados por supuesto con el calor, sequedad, inflamación o una hiperfunción. Por ejemplo, insolación, deshidratación, fiebre, constipación, alergias, hipertensión arterial, este tipo de cuadros. Algunos alimentos como el arroz y las pastas, son neutros, porque en ellos no predomina ni el frío ni el calor, por lo que pueden ser alimentos básicos para la alimentación diaria. Una base siempre de cereal, el arroz es sumamente indicado para comerlo diariamente, en particular el arroz integral, ¿no? El arroz entero, bien preparado, es una base fabulosa como alimentación. Por supuesto, complementado con otros alimentos que hagan a esa dieta completa de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la estación, de acuerdo a la persona y a cada característica. Los 5 sabores. La teoría de los 5 elementos se basa en el principio de que todos los fenómenos del universo son el resultado del movimiento y mutación de 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. La teoría de los 5 elementos es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus interrelaciones según la filosofía tradicional china. Una traducción más exacta sería 5 fases o 5 movimientos, para no perder el carácter dinámico y de transformación que tiene en chino. Esta teoría se aplica a campos tan diversos como la música, la medicina china tradicional, la estrategia militar, las artes marciales o el feng shui. Estas 5 fases interactúan entre sí en ciclos de generación y ciclos de control, de manera que son tendencias de la naturaleza que pueden ser aplicadas, como acabo de decir, en disciplinas o en áreas, campos muy diversos. Los 5 elementos son fuego, agua,
madera, metal y tierra. De acuerdo al ciclo de generación, también llamado ciclo de creación, el fuego produce tierra con sus cenizas. La tierra alberga los minerales alimentan el agua da vida a la madera, a su vez la madera genera el fuego. Según el ciclo de dominación, o también llamado de control o incluso destrucción, la madera se nutre de la tierra, de manera que la madera controla a la tierra controla al agua, la retiene, el agua domina al fuego, lo apaga, el fuego controla al metal, lo funde, a su vez el metal controla a la madera. De manera que también los órganos internos se ajustan a esta descripción, a esta clasificación en 5 elementos o 5 movimientos. Fuego, tierra, metal, agua y madera. Así que el elemento fuego corresponde al corazón, intestino delgado, la tierra al estómago y vaso, el metal, los pulmones, intestino grueso, el agua, riñón, vejiga, madera, hígado y vesícula biliar. A su vez, los alimentos, de acuerdo a su tendencia y al efecto que producen en el organismo, también son clasificados de acuerdo a esta teoría. Y también las plantas medicinales, plantas para el elemento madera, plantas para el elemento fuego, plantas para el elemento agua, metal, etc. Los 5 sabores son acre picante, agrio ácido, amargo, dulce y salado. Si el sabor no es evidente, se habla de suave o insípido. El término sabor hace referencia a la naturaleza curativa de un alimento o planta y no necesariamente a su sabor tal y como se entiende habitualmente, cuando hablamos de sabor aquí. Los antiguos médicos descubrieron los efectos terapéuticos de cada una de las propiedades. Por ejemplo, el picante o acre dispersa y estimula la circulación de chi, de energía, y vigoriza la sangre. Entre los alimentos picantes encontramos ajo, ají, cebolla, pimienta, jengibre. El limón, la manzana y el kiwi y el vinagre se consideran agrios. Las sustancias ácidas o agrias absorben, controlan y son astringentes. El sabor amargo reduce y seca, favorece la secreción y la evacuación biliar, es lo que se llama un efecto colerético y colagogo. Son amargos el café, té, mate, las almendras y plantas como el diente de león, marrubio y bardana. El sabor dulce se refiere al dulce natural de las frutas, la miel, los cereales y algunos vegetales, y no al endulzado artificial, al azúcar refinado o a los edulcorantes. Son dulces los dátiles, batatas, calabacines, frutas, la miel y los cereales, arroz, maíz, cebada. Los alimentos dulces tonifican, armonizan y regulan. Las sustancias saladas son hidrófilas, es decir, tienen atracción por el agua y por lo tanto se relacionan con los riñones. Ablandan la dureza, eliminan las callosidades y los nódulos, purgan los intestinos. Son salados,
el cerdo, el jamón, las algas, el pescado y los mejillones. Como tienen una tendencia a traer agua, por ejemplo, en el caso de la sangre, tienden a aumentar el volumen, en el caso de la hipertensión arterial, porque al aumentar el volumen de sangre, aumenta la presión. Por eso se disminuye la sal, el contenido de sal en los alimentos de los hipertensos. Las sustancias insípidas o de sabor suave transforman la humedad y favorecen la micción. Son muy útiles también, por supuesto, en el caso de retenciones de líquidos, edemas, etc. Cada sabor se asocia con una tendencia energética. Los alimentos agrios y salados son de naturaleza yin, porque retraen y descienden la energía, mientras que los picantes, amargos y los dulces son yang, ya que dispersan, movilizan, secan y tonifican. Cada sabor se asocia con un movimiento específico del chi, de la energía, y está en resonancia con un órgano vital. Los alimentos dulces se asocian con el vaso y estómago, y por tanto pueden utilizarse para tratar problemas como gastritis, diarrea, desnutrición. Los alimentos amargos secan el exceso de humedad en el cuerpo, así que son muy útiles en reumatismos, sobrepeso, edemas, náuseas. Por ejemplo, las náuseas en general corresponden a un exceso de humedad en el estómago. Así que en este grupo encontramos achicoria, cardo, repollo, coliflor, alcachofa, hierbas depurativas, como el diente de león, la bardana, el aloe vera, etc. También bebidas amargas, aperitivos, café, mate. El amargo es el sabor relacionado con el elemento fuego y por lo tanto con el corazón y su contraparte yang, que es el intestino delgado. El picante tonifica al pulmón y por lo tanto la energía y la sangre. Por eso se recomienda en casos de debilidad general y respiratoria, anemias, etc. Y se restringe cuando hay síntomas de exceso o plenitud, como alergias, calor en la sangre, forunculosis, etc. El sabor picante generalmente se debe a los aceites esenciales ricos en propiedades antioxidantes. Su capacidad de neutralizar los radicales libres causantes del deterioro pueden explicar la razón por la cual suelen utilizarse para preservar los alimentos. Los agentes químicos naturales presentes en las especies picantes también son antibacterianos. Las investigaciones científicas actuales han demostrado que los compuestos naturales contenidos en las fuentes alimenticias picantes, como la cebolla, el puerro, el cebollín, el cibulet y el ajo, contribuyen a reducir los niveles de colesterol en sangre y la presión arterial. Otros estudios han demostrado que estos alimentos picantes pueden proteger contra los agentes cancerígenos presentes en el medio ambiente. El ají, el jengibre, el rábano picante, la mostaza natural, no la del supermercado que es una mezcla artificial. La pimienta negra y la roja, los rábanos y muchas especies de uso culinario, como la albahaca, la canela, los clavos, el comino, el orégano, la menta, el romero, como decía, y el tomillo, contienen el sabor picante. El sabor, iba a decir el sabor agrio, pero antes quiero decirles que todo esto que les digo son tendencias, no es que es una información absoluta, tengo que comer picante. Por supuesto, siempre hay que equilibrar y cada caso, cada uno es una particularidad, por eso hay que entender esta información que les doy, asimilarla, y entonces uno va a poder aplicarla en cada situación naturalmente porque es una sabiduría que es natural.
El saber equilibrarse es un saber natural, un conocimiento natural que todos poseemos. Continúo. El sabor agrio afecta al hígado y la vesícula biliar. Es antiinflamatorio, astringente y favorece la digestión de las grasas. Los alimentos agrios son en general ricos en vitamina C, como los cítricos. Ok. Luego voy a seguir explicando con más detalle cómo mantener una alimentación equilibrada. Voy a dejarles ahora un resumen de todo lo que les dije y el texto para que puedan guiarse mejor. Es algo que es para estudiar porque estos alimentos se clasifican y uno estudia, te vas dando cuenta cómo clasificarlos en sabores, en tendencias energéticas, de manera que uno puede hacer una alimentación equilibrada. Esto no es veganismo, no es ninguna tendencia dogmática ni ninguna moda, es medicina, es el arte de equilibrar la energía vital por medio de los alimentos como una cura, como medio de sanación, y en los alimentos incluimos las hierbas medicinales. Aquí no las detallo, he detallado algunas y ya vamos a ir profundizando en este tema que también es apasionante y es muy útil porque es muy importante saber equilibrarse de manera natural con los medios que disponemos, que siempre es más económico, es ecológico y saludable. ¿Ok?